Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 2 de noviembre del año 2025. Hoy tenemos noticias desde varios lugares del planetoide. Colombia, Argentina, Cuba, Brasil, Bolivia, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Venezuela, Rusia, entre otros. Ahí va, querida audiencia, entonces, los titulares del día de hoy, 2 de noviembre. ¿Quiénes dejan morir a los huérfanos? Compensar Suras Sanitas. Vuelve el liberalismo fascista en Bolivia. Coletazos de un desalojo. Campaña sin insultos. Segunda cumbre Vivienda Popular Comunitaria Digna. Ningún imperio acepta la lucha emancipadora de su pueblo. Primer encuentro internacional de memorias y víctimas. Pueblo de Trinidad y Tobago contra USA y gobierno. Oiga pues, pelao, papá. Movilización magisterial en toda Colombia. Resultado electoral en Argentina. Ahí se le apareció la Virgen al tontarrón. Violan alto al fuego. Lula ante USA y Venezuela. Niños en lugares más peligrosos, milicias cubanas en Rusia. Detengan ya ese crimen, control total de Donbass, semifinales, Vuelta a Copa Suramérica y otras, papá. Oiga pues, y nos vamos a entrar en algo de Colombia, porque así es que se habla, sin claudicar, sin miedos ni nada. Esta vez ha ocurrido que se ensaña el Congreso de la República de Colombia nuevamente, postergando el debate a una de las reformas sociales, en este caso al de la salud. Sí, porque a ellos les importa aumentarse en los salarios, pero no trabajar, porque escasamente llegan 3 días a la semana, llegan después de las 11 de la mañana, salen a las 3, el día jueves en adelante ya no están porque están supuestamente en sus territorios, pero en los territorios, ¿quién los encuentra? Nadie. Oiga pues, dice Alfonso Jaramillo, ministro de la Salud, encolerizado, yo hubiera estado peor, dice: piden plata para los hospitales, los utilizan como directorios políticos, manejan la salud desde hace décadas y aquí se aparecen de otra forma y les pregunta para que se emberracaran. ¿Quiénes son los que dejan morir a los huérfanos? Y de una vez él mismo les contesta. Es claro que les iban a contestar lo otro. Compensar Suras Sanitas. ¿Y qué más muertos tienen por no atender a los huérfanos? Pero es mejor que escuchen ustedes mismos a Luis Alfonso Jaramillo, ministro de la Salud en mi querida Colombia. Palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no transmita un proyecto que lleva desde el año pasado. Entonces, aquí pueden decirle a uno todo y cuando uno medio los toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan, ¿cierto? Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, ¿no es cierto? Manejan la salud desde hace décadas en los departamentos y aquí entonces se vienen a aparecer en otra forma. No, aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que ser consecuentes. No, yo no puedo aquí que me digan un senador o una senadora o quien sea que tengo que ir detrás de un liquidador, de una EPS que es propietario Cundinamarca para que vaya de hospital en hospital a resolver los problemas que dejaron la corrupción y los malos manejos de los gobiernos anteriores y especialmente de Cundinamarca. A mí no me pueden decir que tengo que salir con otras personas que no sean las que yo considero deben de estar en los territorios. Y miren ustedes, páseme la próxima filmina. ¿Quiénes son los que dejan morir a los huérfanos? Miren, ¿quiénes dejan morir a los huérfanos? La otra. Por favor, pásemela. ¿Quiénes dejan morir a los huérfanos? No, esa. Mire, ¿quiénes dejan morir a los huérfanos? Compensar, Sura, Sanitas. Ahí están los tres que más muertes tienen por no atender a los huérfanos. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen quiénes son los que más se les mueren los huérfanos? Y Sura, compensar, ¿no es cierto? Y Sanitas salieron el año de 2023 a decir que en septiembre del 2023 se les acababan los recursos, que se le acababan los recursos, creando un pánico para desestabilizar este gobierno. Y Sanitas
es tan infame que no solamente tiene utilidades monstruosas en su integración vertical, no solamente ha logrado unos capitales que sería bueno que levantaran, como lo he venido pidiendo hace 2 años, el velo corporativo para saber en dónde están terminando los dineros de sanidad, que no entrega medicamentos, como lo pude mostrar en Junín, Cundinamarca, ¿no es cierto? Y miren los muertos los que vienen aquí a hablar de enfermedades huérfanas y raras. ¿Quiénes son? Compensar, Sura, Sanitas, las no intervenidas, las que no están cumpliendo. Y ahí se lo dijo sin anestésico, papá, porque así es que tiene que ser. Y ahí estaban, lógicamente, los voceros y dueños de esas EPS. Y se los digo y se los repetimos, él los dijo quiénes son. Compensar, Sura y Sanitas. Quien está jodiendo al pueblo es esos representantes de la extrema derecha. Ojo, pelao, no es que en el 2026 salga usted que ahorita me está pidiendo ayuda, que para poder acudir a acceder a una cita médica, a un medicamento o a una pensión, y que me pide que lo ayude, no es que en el 2026, carajo, no sea tan tarugo, no es que vaya corriendo justamente a votar, a regalarle el voto, a premiar justamente al que hoy se lo está negando. Y nos vamos de Colombia para la hermana República de Bolivia, oiga, porque allí se pretende desinstalar el neoliberalismo fascista, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Freddy. Buen día, estimada audiencia. Pretende instalarse el liberalismo fascista en Bolivia con el nuevo presidente que todos los días anuncia tomar medidas que ya se practicaron en gobiernos de los años 1985 al 2005. Retorno de la embajada estadounidense, de la DEA, de la CIA, del FMI, de los préstamos en dólares y ahora hasta bases militares yanquis. Rodrigo Paz, aún sin asumir la presidencia, declara la entrega de Bolivia al imperio estadounidense, que está en plena decadencia. Se reconoce incapaz de gobernar por sí mismo y recurre a las mismas artimañas de su tradición familiar. Víctor Paz, Jaime Paz y Rodrigo Paz serán el trío generacional de presidentes vendepatrias. Varios sectores de la población que le favorecieron con su voto ya anuncian su relevo o destitución. Los países del ALBA suspendieron la participación del nuevo gobierno por no estar alineado a los propósitos de la Alianza Bolivariana. La presidencia de Rodrigo Paz, aún sin ser gobierno, ya está amarrado a los intereses del agronegocio cruceño, élite de empresarios del oriente boliviano. Le impusieron un paquete de decretos con aprobación inmediata en su gobierno, y no ejecutar los decretos le causará múltiples conflictos. Se cumplan o no estos decretos impuestos, es la población mayoritaria que cargará todos los conflictos económicos y sociales. Como siempre, en democracia, el nuevo gobierno está destinado a favorecer a los sectores privilegiados de Bolivia. Las mayorías de la población seguirán manteniendo el Estado sin recibir beneficios. Continuarán con la sobrevivencia del día tras día, oprimidas y explotadas, engañadas y utilizadas para beneficio de los acumuladores de riqueza dentro y fuera del país, nacionales y sobre todo extranjeros. No queda más. Continuamos en la lucha de los pueblos
por la comunidad. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Y lo grave, Edgar Freddy, es que después ese pueblo que vota por esos explotadores, entonces corren al otro día mismo que depositaron su voto en las urnas, o sea, mejor no digamos depositaron, después de que votaron con B, su voto con V en las urnas por esos malandros, al otro día, no, al ratico, después de cerrar ya las urnas, están corriendo donde usted o donde mí, a que los ayudemos a defenderlos de ellos mismos. Recapaciten, querido pueblo, mire lo que le ocurrió también allí en Argentina. Gracias, Edgar Freddy Vázquez. Y de Bolivia nos regresamos a mi querida Colombia, donde los coletazos de un desalojo, esta vez un desalojo muy cruel que fue contra nuestro corresponsal, amigo y compañero Saúl Ignacio Peláez Arango en la ciudad de Medellín, Antioquia, República de Colombia. A hoy por hoy, nada que soluciones, y también la solidaridad, aquello que nos enseñaban algunos de la solidaridad moral y revolucionaria, papá, eso parece que no existiera. Parece que eso tan solo fue un discurso. Vean, a ver, querido pueblo, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. En este momento la necesita nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Escuchamos mejor a Saúl Ignacio Peláez que nos cuente. Buen día, amable audiencia. Hace 14 días, es decir, 2 semanas, fue el desalojo del lugar de residencia de este servidor. En las primeras horas de ese día, 17 de octubre, se presentó una acción de tutela en el Juzgado Quinto de Oralidad de Medellín, haciendo saber las medidas cautelares del por qué no se debía de realizar ese desalojo, y sin embargo esa acción de tutela fue fallada el pasado 28 de octubre de 2025, fallada en contra, lo que eso derivó en la realización de la impugnación de la misma. ¿Por qué? Esa impugnación se realiza por la debida razón de que esas medidas cautelares, en función de los artículos constitucionales sobre el tema de la protección de discapacitado, en el tema de la protección debida de parte del Estado colombiano de este servidor, y que eso está contemplado tanto en el bloque de constitucionalidad de la actual Constitución Política de 1991, así también como en los tratados internacionales que Colombia ha honrado durante estos últimos años y que hacen parte precisamente de ese bloque de constitucionalidad. O sea, una vez surja ese fallo de la impugnación en la segunda instancia, lo mismo también un fallo de nulidad que todavía está pendiente desde el 16 de octubre pasado, se sabrá a ciencia cierta si esa medida del desalojo de la casa de este servidor estuvo ajustada a derecho o si hubo irregularidades en la misma por parte de la juez 30 de reparto de Medellín y sus actores que estuvieron en la misma. Para Radio Clarín de Colombia, desde el municipio de San Jerónimo, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arango. Desde San Jerónimo, Antioquia, nuestro corresponsal, compañero y amigo Saúl Ignacio Peláez, en virtud del desalojo cruel que le hicieron hace 14 o 15 días en Medellín. Y como lo ven, hombre, Saúl, usted es un guerrero, usted es un berraco, hermano, porque a pesar de estar por ahí mal dormido, bañado, comido y de todo, sigues en su tarea de periodismo, de comunicador social, más que periodista, de comunicador social, porque nadie lo libretea. Es como usted le viene precisamente en aras, no solamente de informar, sino formar y poder acrecentar, forjar ese su tejido social en defensa de su pueblo, de nuestro pueblo. Gracias y felicitaciones por ese aguante, y puede hacer que el pueblo, nuestro querido Juan Pueblo, dé una miradita y una manito allí a nuestro compañero Saúl Ignacio Peláez. Gracias, Saúl. Y continuamos ahora con algunas cositas que ocurrieron en mi querida Locumbia en el transcurso de la semana. Como fue la
las escaramuzas y la urticaria generada en la extrema derecha por los resultados de la consulta del pacto histórico. Todo un éxito, que fue todo un éxito. Campañas contra Petro, campañas sin insultos, dice el candidato ganador de esta contienda electoral el pasado domingo, Iván Cepeda, posible candidato además de la presidencia de la República. Segunda cumbre de vivienda popular, comunitaria y digna, entre otras cositas. Esto pues muy al estilo de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia, les va. Cambio Colombia. La consulta de los 2,7 millones de votos, el pacto histórico demostró su fuerza y le marcó un nuevo ritmo al centro y la derecha. Frente a las expectativas moderadas con el tiempo, el contexto y los antecedentes, la consulta del pacto histórico resultó un éxito. El partido de Petro demostró que mantiene la capacidad de convocar sus bases y que el desgaste de 3 años en el poder no le ha pasado una factura tan costosa. El Tiempo. Presidente Petro celebra triunfo del pacto histórico y afirma: gracias a Trump se consolida como la primera fuerza política de Colombia. Con la victoria de Iván Cepeda, este movimiento político se prepara para disputar la presidencia en 2026 en un clima tenso con Estados Unidos. Semanario Voz, una conquista colectiva. Popayán fue escenario del 14, 15 y 16 de octubre, de la segunda cumbre por la vivienda popular y comunitaria digna. Un encuentro logrado a partir de la movilización de las comunidades, quienes buscan convertir las exigencias históricas en políticas reales, que dignifique esta población en términos habitacionales, a cientos de familias en esta localidad. Esta cumbre fue el resultado de la organización prolongada que colocó como centro el derecho a la vivienda, como componente de justicia social. La cumbre fue destacada por las organizaciones como un ejercicio de democracia activa y corresponsabilidad social. Por primera vez, las comunidades populares, la alcaldía y el concejo municipal se sentaron a una misma mesa para diseñar soluciones habitacionales con enfoque social y participativo, evidenciando que el diálogo entre las bases y el Estado puede generar transformaciones reales cuando existe voluntad política. Fin de las noticias. Gracias. Ahí tenían, y aclarando papá y mamá. Cuando se dice que gracias al trompudo, no es que lo interpreten ustedes, pues que el Trump dijo por allá, bueno pueblo, voten ahí por el pacto histórico y voten por tal candidato. No, señores, el que más aspira es que nos enterremos. Lo que pasa es que aquí hay un efecto que no sé qué tipo de efecto. La cuestión es que él atacando a Gustavo Petro, y que quitándole visa, embargándole las cuentas, los salarios y todo, y a muchos de los ministros del despacho, y tirándose a mi pueblo colombiano con las barcazas allá, bombardeando a personas sin un juicio justo, solamente que él dice que adivina que ese era traqueto y le fue dando chumbimba en el mar a personas indefensas, asesinando a colombianos, asesinando a venezolanos, entre otros. Él pensó que el pueblo colombiano le iba a creer y se iba contra Petro y contra el pacto histórico. No, señor, se jodió. Le salió el tirito por el jopo, papá, Mr. Mandíbula Larga, porque el pueblo entendió al contrario, dijo, si Trump jode a pacto histórico, por algo será porque pacto histórico es el que requerimos y por eso masivamente, a pesar que su cómplice, el registrador y otros, impidieron las urnas, impidieron que el pueblo llegara, colocaron 2 mesas para 3.000 y 5.000 sufragantes, tratando de que no se mostraran las elecciones, para después decir, vea, es que el pacto histórico no tiene ni simpatizante, no tiene militancia. Mire, 2 millones largos a pesar de todo. Esa es la ayuda. Eso es lo que ocurre en mi Colombia. Aquí entre nos, se escuchan los cafetines en el parque, en el billar, en la cafetería. Oiga, yo soy un poco sordo, pero es que a veces hacen comentarios muy duros o piensan en voz alta. El pueblo se está alistando en armas, se está yendo para no sé dónde, que dizque para darle chumbimba al imperialismo norteamericano, si pone tan solo un pie en nuestro país y contra nuestra soberanía. Es lo que he escuchado por ahí. Dicen que cuando el río suena, papá, los artistas están de fiesta. Ojo, y es lo que vemos en Donbass, en Trinidad y Tobago, el pueblo, y en mismo Venezuela, el pueblo sí se está organizando para defender a su pueblo, el pueblo, no los de extrema derecha. Ay, carajo, son los comentarios. Y mientras tanto, el imperio no acepta las luchas del pueblo emancipador.
Es lo que está ocurriendo allá contra nuestros hermanos boricuas en Puerto Rico, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Lluver Ceci. Días, audiencia. Las consecuencias nefastas de las políticas del imperio para nuestra lucha por la independencia no son algo nuevo. De hecho, ningún imperio libremente acepta las luchas emancipatorias de sus subjugados. Y aquí ya hemos pasado por varias etapas, desde cuando se nos prohibió exhibir nuestra propia bandera con la ley de la mordaza y no podíamos expresar oposición al régimen invasor estadounidense, hasta cuando se nos comenzó a perseguir, fichar, abrir récord, proceso conocido como el carpeteo, que hizo perder empleos, exilar y hasta asesinar personas sospechosas de ser independentistas. Así que ahora, cuando el trumpismo irrumpe con amenazas de terminar con el supuesto terrorismo interno en los Estados Unidos, esas mismas amenazas se extienden a Puerto Rico, donde la actual gobernadora Jennifer González es una ciega seguidora. Hace par de semanas, muchas organizaciones acudimos al llamado del grupo Jornadas Se Acabaron las Promesas para esbozar estrategias a seguir ante el avance de la persecución política en este contexto actual de fascismo promovido por la Casa Blanca. Como resultado, se escribió un documento avalado por todas y todos los asistentes que sirvió para llamar a una rueda de prensa días después. El principio de la declaración pública en repudio y denuncia a represión política en Puerto Rico lee así: de acuerdo con un informe periodístico publicado en The Latino Newsletter, el Buró Federal de Investigaciones, conocido como el FBI, y la Policía de Puerto Rico se habrían reunido desde el 2018 hasta el presente para discutir posibles amenazas de terrorismo interno, señalando como tales a las agrupaciones Jornadas Se Acabaron las Promesas y a la colectiva feminista en acción. Cierro la cita. La rueda de prensa estuvo muy concurrida tanto por los medios como por las organizaciones. Como conferencia mediática fue un éxito, pero más importante que eso fue una manifestación de mucha solidaridad entre todo el movimiento independentista que acudió. Y a mi juicio, eso tuvo más valor para nuestra lucha, porque cuando el fascismo azuza los vientos de división y protagonismo que intentan menoscabar la lucha emancipatoria, lo que prevaleció en ese espacio fue pura hermandad, porque les debemos un gran agradecimiento a esas y esos jóvenes que lideran y militan en esas organizaciones, que no se han ido como tantos y tantas a buscar una vida mejor en el extranjero, sino que se han quedado en este archipiélago donde la vida es cada vez más difícil, que luchan cada día a pesar de las amenazas, de los arrestos y del riesgo a sus propias vidas. Viva la juventud que lucha, viva Puerto Rico libre. Desde Puerto Rico nos dirigimos a la comunidad internacional por medio de Radio Clarín de Colombia. Les habló Berta Lluver Ceci. Así es, mi apreciada Berta, que viva el pueblo boricua en su lucha y todo el pueblo boricua, así el que no luche también, porque dicen que donde come el enfermo come el aliviado, ¿no? Bueno, pues lógico que ellos también se van a beneficiar, así estén en contra de su propio pueblo, pero apoyamos y solidaridad con el pueblo boricua que lucha por su emancipación. Gracias, Berta Lluver Ceci. De Puerto Rico nos regresamos a Colombia, porque el pueblo, entre más se le agrede, más despierta en lugar de correr a esconderse. Bueno, no todo, porque hay unos tales liniosos haciendo la revolución. Oiga, ojo porque me pegan, me expulsan. Haciendo la revolución bajo las camas a través de redes sociales. O lejos en el exilio, gritando bajo el criminal, abajo paramilitares en Colombia. No, es acá poniéndole el pecho a la brisa. Entonces resulta que Colombia
mi pueblo todos los días, no es que se despierte, sino que todos los días se condensa más, se acrecenta más esa masa luchadora, y es como allá en un pueblo que decían que del pacto histórico nadie quería saber nada. Pues al que no quiere un plato se le dan dos. En Medellín, esta semana se realizó el primer encuentro internacional de memorias y víctimas, voces de Latinoamérica en Medellín. Oiga, papá, fue en Medellín, donde sale un concejal combate, dizque a matar, a amenazar y de todo, y ahí sí la autoridad no dice nada. Bueno, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que a pesar del desalojo, durmiendo inclementemente, como comiendo, vistiendo y de salud y de todo inclementemente por el desalojo hace 15 días, ahí sigue Saúl Ignacio en la briega de la comunicación. Adelante, Saúl Ignacio, lo escuchamos. Amable audiencia, entre el 28 y el 30 de octubre de este año se cumplió en el Museo Casa de la Memoria, junto al Parque Bicentenario en el barrio Boston del centro de la ciudad de Medellín, el primer encuentro internacional de memorias y víctimas, voces de Latinoamérica, un evento organizado por esta Casa de la Memoria local con el auspicio del Centro de Memoria Histórica de Colombia y el patrocinio y organización de la Alcaldía Distrital de la ciudad de Medellín, donde hicieron parte las diferentes víctimas, tanto del territorio distrital de Medellín como de municipios del departamento de Antioquia, otros colectivos de víctimas de otras localidades de otros departamentos de Colombia y participantes a nivel extranjero. Esta ocasión pudo haber sido muy nutrida y muy llena de público, siempre y cuando se hubiera hecho una mejor difusión para todos los actores de esta memoria histórica en los 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, porque en ese sentido hizo falta una promoción mucho más amplia. Sin embargo, todas las temáticas que se tocaron ahí, a partir de la institucionalidad, a partir de las organizaciones de víctimas, a partir de las organizaciones sociales y a partir de todos los colectivos que están resignificando la vida de estas víctimas del conflicto armado en Colombia y en otros países latinoamericanos, merecen una atención mucho más prolongada, mucho más continua, mucho más permanente, y una preocupación que se debe notar que de alguna manera estos encuentros sobre la memoria colectiva de las gentes tenga relevancia y tenga mucho poder para que nunca podamos olvidar todo lo que ha pasado en el contexto de nuestra línea cotidiana de todos estos conflictos con la violencia armada en Colombia y en otros países a nivel latinoamericano. Hay que ponerle mucho ojo a una mejor difusión y una mejor participación en esta clase de eventos. Para Radio Clarín de Colombia, desde el municipio de San Jerónimo, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arán. Gracias, Saúl. Es que es por eso, por tanto atropello, por la desigualdad social que el pueblo se organiza. Y no espera, mi pueblo ya no está esperando a que su lidercito, esos que se dedicaron a vivir súper sabroso, buenas camionetas, buenos hoteles, jacuzzis, buenas pensiones, universidades para sus hijos y todo, comiendo muy sabroso, los mejores whiskies y toda esa vaina. Ellos no hacen la lucha por su pueblo. Ellos se dedicaron, la mayoría de ellos, y barra a tabla, hasta para los tales de donde yo milito. A esto le va para todo el mundo, y ellos saben a quiénes me refiero, que se los he dicho por escrito. Ellos se dedicaron, la mayoría, a vivir súper sabroso. Ellos no están pensando en defender al pueblo. Si de pronto llegara a sonar un bombazo desde Estados Unidos contra Colombia, es que por matar a Gustavo Francisco Petro, que eso es violentar la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, sino que esos también vienen matando al pueblo. Por eso mi pueblo, como van a ver ahorita en Trinidad y Tobago, mi pueblo en Colombia también se está organizando autónomamente, llevando el liderazgo, decidiendo qué hacer,
no solamente para defenderse de los bombardeos del imperialismo norteamericano, si se atreve a hacerlo, aunque hace 2 días se reculó. El Trump dijo, cuando le preguntaban, ¿va a invadir a Colombia? No. ¿Por qué se reculó? Ya lo van a saber. Por la ayuda internacional y porque ya olfateó que Colombia, el pueblo de Apata, como usted o como yo, el pueblo se está organizando y lo va a repeler. Y es lo que ocurre hoy en Trinidad y Tobago. Mientras un gobierno vende patria y el imperialismo norteamericano allá friegan para tirarse en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos a la hermana República de Venezuela, el pueblo, mire, se levanta y luchan contra el imperialismo y se les acerca allá donde están las barcazas gringas contra el imperialismo norteamericano y contra su gobierno. Contra la agresión de Trinidad y Tobago y la Armada estadounidense, exigiendo dignidad y soberanía. Firmes defendemos nuestra integridad para garantizar un futuro próspero y justo. Y no está en Caracas, está en el cartel del norte. Bravo 7, standing by. No me hablen de los soles, ese cuento ya está viejo. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! Claro que ahí no se ven los jefecitos, esos del pueblo. No, ellos están allá en los hotelcitos, bien vividos, bien comiditos. Aquí está, es el pueblo nato, original, el que ve hasta donde se le mete, se le acerca a las barcadas del imperialismo norteamericano. Papá, que nos matan, vale, porque se prefiere muerto antes que descolorido y arrodillado. Óiganle pues, óiganle. ¡El león, el león! ¡El león! Ese es mi pueblo, es lo que veíamos en el noticiero anterior en la hermana República del Ecuador. Fuera Novoa, el pueblo se organizó, ya dijo no más, basta ya, sí, basta ya. Y es lo que está haciendo mi querido Juan Pueblo en Colombia. Que sus jefecitos no han orientado eso, no, sus jefecitos que sigan allá durmiendo, viviendo sabroso, que en el 2026 si perdemos, ellos también van a perder sus honorarios y sus comodidades y tendrán que irse con nosotros a coger café con linterna, papá. Se acabó esta vaina. En la cama o en el suelo todo el mundo, carajo. Y mi pueblo aquí no está esperando que sus jefecitos malandrines, la mayoría, no todos, digan pues vamos a organizarnos, vamos a defender nuestra soberanía nacional, vamos a defender la autodeterminación de nuestro pueblo, vamos a defender al presidente Petro si es que el Estados Unidos le dispara, o vamos a luchar porque le quiten los aranceles, ¿no? Y además, ¿para qué los aranceles? ¿Quién dijo que Estados Unidos es el ombligo del mundo? Hombre, Estados Unidos es una potencia, con la diferencia de otras potencias que es invasor, es genocida. Hay más potencias y le están dando a mano a Colombia. Ahí está Putin, ya le dijo Colombia y Venezuela, aquí tienen al oso, papá. Y también lo dijo Corea del Norte, lo dijo China, entre otros. Sobra el imperialismo norteamericano, se puede ir, es más, pueden ir sacando sus 7 basecitas de acá, porque con 7 bases, y miren entonces qué es lo que dice el trompudo. La coca desde Colombia para los Estados Unidos. Bueno, y entonces, ¿qué están haciendo sus bases en Colombia? ¿O son los productores? Bueno, y de acá, de ahí de Trinidad y Tobago, nos regresamos a la movilización que hubo también una vez más en el año 2025, pero esta vez fue una movilización del magisterio en mi querida República de Colombia. Buen día, amable audiencia. Una vez más, durante el año se tuvo que volver a recurrir a una movilización magisterial en todas las ciudades del país para reportar como uno de los problemas más grandes en la actualidad que respecta al magisterio colombiano es la deficiente prestación de los servicios de salud. Para el caso del departamento de Antioquia y más concretamente en el distrito de Medellín, hay una sede del FOMAD ubicada en el barrio Laureles, en la calle 33, donde muchos de nuestros maestros activos y pensionados lo denunciaron ayer
durante la marcha que recorrió desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia Dida hasta el Parque de las Luces, que el servicio en ese sitio era poco digno, muy deficiente, la poca entrega de los medicamentos y que no estaba adecuado a las expectativas que tiene todo el grupo de docentes, y todos los sindicatos y asociaciones de docentes pensionados coincidieron en esa misma denuncia. Además que también se aprovechó la ocasión para denunciar las falsedades en lo ideológico y en lo político respecto al arreglo de la infraestructura educativa dentro del distrito de Medellín, mientras la alcaldía sostiene que se está invirtiendo tantos miles de millones de pesos. Han denunciado los propios sindicatos que desafortunadamente les ha tocado dentro de los mismos colegios ver algunas cosas que están mal terminadas, mal hechas, y que inclusive alguna losa de cemento mal construida y mal pegada ha podido terminar de caer en la humanidad de algún alumno, y alguno de esos profesores ha tenido que ir a su rescate. Cosas como esa no debieran pasar en un país tan serio y sobre todo con una institución muy querida por toda la comunidad, que son los maestros oficiales. Para Radio Clarín de Colombia, desde el municipio de San Jerónimo, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y estas protestas no son contra el presidente Petro, ni contra el pacto, es contra ese Congreso miserable en la República de Colombia que se niega a tramitar, siquiera inclusive se niegan a abrir el debate sobre la reforma a la salud. Además, también algunos fusibles por ahí sí del pacto, infiltrados por allí desde el Ministerio de Salud para abajo, también torpedean, sí señores, también torpedea, y así lo ha dejado ver el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en aquellos consejos de ministros que han sido televisados precisamente, donde los tiene que vaciar e inclusive decirles hasta luego, si usted no trabaja se va. Es que aquí es así, aquí no se le está alcahueteando a nadie. Olvídense que puede haber un criminal bueno y un criminal malo. No, el criminal es criminal, el malandro es malandro, y que la cagó llevó papá, sea de la tolda que sea. Por eso mi pueblo sigue en pie de lucha. Oiga, y aún descerebrado a ese de la peluca en Argentina, como decía mi abuelita, se le apareció la Virgen, mientras a otros se les apareció el que ya sabemos. Mire, un malandro que ni siquiera él mismo esperaba ese resultado electoral. Me refiero a Argentina, pero me da vaina hasta mencionar. Pero así escuchemos a nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Se conocieron los resultados de las elecciones de medio término y la Cámara Electoral difundió los resultados oficiales. Una elección que sorprendió a todos, incluso al gobierno, que no esperaba encontrarse con este importante caudal de votos, tanto en diputados como en senadores. En la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas electorales, la Libertad Avanza logró superar a Fuerza Patria por medio punto, cuando las encuestas le daban prácticamente todas perdidas por entre 3 y 8%. Nuevamente, la clave de las elecciones estuvo en el ausentismo y los votos en blanco y nulos. Estos sumaron el 35% del padrón, algo más de 4,5 millones de electores. Muchos comunicadores y analistas se plantean lo ilógico del resultado de la votación. ¿Cómo un pueblo puede apoyar un gobierno que está balcanizando el Estado-Nación y entregando todos los recursos naturales a los Estados Unidos y a los grandes grupos de inversión extractivistas, destruyendo el mercado interno y prometiendo más ajustes a las clases populares? No se detienen a ver que con el ausentismo y toda la derecha concentrada alrededor de Milei, el porcentaje sobre el padrón total solo alcanza al 28%, que es el voto histórico de la derecha gorila y entreguista argentina. La clave está en la inacción del campo nacional y popular, que desde el fallecimiento de Néstor Kirchner fue perdiendo esa impronta latinoamericanista
que apuntaba a cambios estructurales en la economía y la sociedad argentina. El movimiento transversal que proponía comprendía un sujeto histórico que incluía los restos progresistas y antiimperialistas del peronismo, pero sumaba otros componentes y movimientos sociales y partidos. Estas elecciones nos mostraron un electorado que fue condicionado por la presión de perder lo poco que tiene, sin una conducción política que muestre cómo construir una nueva realidad, más el chantaje del Departamento del Tesoro norteamericano y Donald Trump, que decía que si perdían, no hay salvataje y se hunde todo. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Sí, oiga, es que al bobo se le aparece la Virgen, también decía mi abuelita, no friegue. Pero esto también se debe a los reveses en la dirigencia política, ideológica y popular de los pueblos. Por eso no podemos estar confiados en, entre comillas, nuestros, cierro comillas, líderes. Eso de nuestros, olvidémonos. Cada uno somos, yo soy mi líder, yo mismo soy mi líder. Esos los tales lidercitos allá a ultranzas, ellos ya están ahí, es de comodines, sencillamente garantizando su pensión, su buen vivir y todo eso. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. A ellos no se les ve en la marcha, a ellos no se les ve en Congreso ni en los medios masivos de la desinformación defendiendo al pueblo. A ellos no se les ve ni se les sabe redactando un proyecto de ley. Y ya que ni los redactan, tampoco se les oye peleándose dentro del Congreso o en las calles defendiendo el proyecto de ley que uno de sus colegas, de sus camaradas en las bancadas está presentando. Hombre, ellos están solamente para vivir sabroso. Y a ellos, pailos, en el 2026, pailos, no vamos a votar por ello. Que nos la montaron con lista cerrada, vamos a ver qué vamos a hacer con esta lista cerrada, porque no vamos a premiar a aquellos indolentes que no sirven para nada, a excepción de explotarnos con nuestro voto. Bueno, eso es lo que ocurrió también en Argentina. El kirchnerismo, ¿qué pasó? En Bolivia, en Ecuador, ¿qué pasó con las dirigencias? Esas social bacanerías, esos de que dicen no soy de derecha ni soy de izquierda. Ojo pelado con esa gente. Ni chicha ni limonada, pues. No, que es que llámeme en progresista. Bueno, bacano, progresista. Pero es que está en la línea más delgada para cuando aquel o aquel le ofrezca esto. Que le ofreció un céntimo más que entonces corre para allá. Se la ofreció más grandecita, corre para allá. No hay tibiezas, es o no es de derecha o es de izquierda. Esas tibiezas no funcionan. Y óigale pues lo que nos sigue pasando en mi querida Locombia. Se viola el alto al fuego. Venezuela y Trinidad y Tobago. Lula ante USA y Venezuela, o sea, se ofreció para mediar. Niños ante lugares más peligrosos del planetoide. Milicias cubanas en Rusia, detengan ya ese crimen, control total en Donbass. Bueno, y otras cositas más muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí les va. Sehab News, Palestina. Sagua. La ocupación está violando la decisión del Tribunal Internacional de Justicia y el protocolo de alto el fuego humanitario. Amjad Sagwa, director de la red de organizaciones no gubernamentales de Gaza, confirmó en un comunicado de prensa que el flujo de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza no ha experimentado ningún cambio fundamental desde la declaración del alto el fuego. Señaló que la ocupación israelí continúa cerrando 4 de los 6 principales pasos fronterizos, Karni, Zikim, Erez y Rafah, mientras impone severas restricciones a los pasos de Kerem Salom y Kisufim. Cuba debate. Milicias cubanas en Rusia. La nueva mentira de Trump contra Cuba que busca arrastrar a Europa. Primero dijeron que 1.000, luego que 5.000. Algunos después lo subieron a 25.000 y ahora ya no saben cómo justificar ese informe interno del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dirige el contumaz anticubano Marco Rubio, el cual afirma que hay cubanos participando de la guerra en Ucrania apoyando al bando ruso, algo que también afirma el aparato de inteligencia ucraniano. Dicho cable fue revelado por la agencia Reuters a principios de octubre. RTVC, detengan ya ese crimen. Presidente Petro reacciona a publicación de The New York Times sobre bombardeos en el Caribe. En esta,
El reconocido medio estadounidense confirma la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre las ejecuciones extrajudiciales que vienen ejecutando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe. Yo creo firmemente que en mi condición de presidente caribeño y colombiano y como guerrero de la vida, que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales contra decenas de personas caribeñas. Rusia. Putin envió al occidente una señal de control total sobre la situación en Donbass. Durante su discurso en el cuartel general del Grupo de Fuerzas Conjuntas, el presidente ruso, Vladimir Putin, envió una señal a los países occidentales de que las Fuerzas Armadas rusas tienen control total de la situación en Donbass. La información fue publicada por la agencia de noticias española EFE. Telesur. Venezuela, Trinidad y Tobago prepara provocación militar coordinada con la CIA. La República Bolivariana de Venezuela presentó este domingo una grave denuncia ante la comunidad internacional sobre una operación militar que describió como una amenaza directa a la estabilidad regional. Según el comunicado oficial, Trinidad y Tobago está realizando ejercicios militares coordinados con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y financiados por el Comando Sur estadounidense, con el objetivo de provocar un enfrentamiento armado en territorio venezolano. Agencia Brasil. Lula propuso ser interlocutor entre Estados Unidos y Venezuela, dice canciller. El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, declaró este domingo 26 que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se puso a disposición para actuar como interlocutor entre los Estados Unidos y Venezuela. Más temprano, Lula se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Kuala Lumpur, Malasia. Según el canciller brasileño, Lula afirmó que América del Sur es una región de paz y que es necesario buscar soluciones aceptables. Telesur. UNICEF. 1 millón de niños han soportado horrores en el lugar más peligroso del mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia declaró este domingo que 1 millón de niños han soportado horrores diarios en el lugar más peligroso del mundo, mientras que más de 58.000 han perdido a uno de sus padres durante el conflicto. Con este comunicado, el organismo internacional reafirma lo que ya ha sido denunciado por miles de activistas en todo el mundo. Israel ha convertido la Franja de Gaza en un infierno donde las personas mueren por enfermedades curables y por inanición. Fin de las noticias. Gracias. Era el resumen internacional, muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Nos regresamos a Colombia con el deporte. Esta vez las semifinales, Vuelta a Copa Suramérica y otras cositas muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Escuchémosle pues. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Se definieron definitivamente las finales de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. En los partidos de vuelta que se jugaron durante esta semana, las dos series, Independiente del Valle contra Atlético Mineiro, se definió en el partido de vuelta en favor de Atlético Mineiro por 3-1, con una figuración importante de su máxima estrella internacional, Hulk, al convertir el tercer gol en favor del Mineiro, faltando 20 minutos para el cierre del partido de vuelta en Belo Horizonte, y que le dio la definición holgada en favor de Atlético Mineiro con 3-1 en marcador final y agregado de 4-2, teniendo referencia al partido de ida. En cambio, en la otra serie, Lanús contra Universidad de Chile, Lanús vence 1-0 con gol de Rodrigo Castillo en un tanto muy mal convalidado a causa de que la jugada inicial hubo una mano de un defensor de Lanús cuando Universidad de Chile estaba atacando, y además a la Universidad de Chile minutos antes se le anula un gol enteramente legal. Las fallas arbitrales durante ese partido de vuelta en el Estadio de la Fortaleza en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina fueron muy fuertes y perjudicaron en masa al equipo de la Universidad de Chile. Sin embargo, ya todo está consumado y la final de la Copa Suramericana se jugará el 22 de noviembre en la ciudad de Asunción del Paraguay, a un solo partido entre Atlético Mineiro de Brasil y el Club Atlético Lanús de la República Argentina. Para Radio Clarín de Colombia, desde el municipio de San Jerónimo, departamento de Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arango.
Ahí teníamos precisamente a nuestro compañero Saúl Ignacio Peláez, que a pesar de la situación del desalojo, tener que estar durmiendo inclementemente, como su salud, su vestuario, su comida y todo, ahí está llevándole la información con formación a nuestra querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de este día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.